Buenas tardes. En esta oportunidad trataremos de uno de los temas más relevantes que ha tenido creciente actualidad en las últimas semanas, que es la plusvalía municipal. ¿Qué es la plusvalía municipal? Se conoce como plusvalía, o se configura como tal, un impuesto de carácter local que se impone al incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Como su mismo nombre lo indica, estamos hablando de un incremento sobre terrenos urbanos, no hablamos de edificaciones, ni de pisos, ni nada. Y tiene una normativa específica, que es el Real Decreto Legislativo 2/2004, que refunde pues, la regulación de lo que son las haciendas locales. Impacto en las arcas municipales. Yo creo que esto es un tema fundamental a la hora de deslindar o delimitar pues, la importancia que está cobrando este tema en las últimas semanas y por qué es de actualidad. Es necesario precisar que actualmente la plusvalía municipal se constituye en la segunda mayor fuente de ingresos de los ayuntamientos, después de lo que es el IBI. En el año 2015, más de 8.000 ayuntamientos españoles pudieron percibir más de 2.500 millones de euros como producto de este impuesto, representando así más del 13% de lo que son los impuestos directos. La controversia con respecto a la aplicación de este impuesto viene dada básicamente porque no existe una coherencia real, es decir, que efectivamente se haya producido un incremento en la transmisión de los bienes. Porque, por ejemplo, pongamos la compraventa, hago yo la compraventa, yo soy el transmitiente, pero el valor de venta de ese inmueble es inferior al valor de adquisición. En este caso se ha producido una pérdida. Entendemos pues dentro de este contexto de crisis que es una situación que se ha dado muy comúnmente. No obstante, la forma como se calcula la plusvalía determina que a pesar de esas circunstancias se siga imponiendo este impuesto. ¿Quiénes tienen que pagar este impuesto? Las personas sujetas a este impuesto son tanto las personas físicas como las personas jurídicas. Y habría que determinar también dos supuestos o varios supuestos. En este caso, si la transmisión es a título oneroso, es decir, pagando, teniendo una contraprestación, el caso más patente es una compraventa. Yo vendo un inmueble y recibo un dinero. En este caso, el sujeto pasivo del impuesto es el vendedor, el propietario del bien, el que transmite la propiedad, no el comprador. En las transmisiones a título gratuito, como por ejemplo una donación, el sujeto pasivo del impuesto es la persona que adquiere ese bien. Y en las transmisiones por causa de fallecimiento o mortis causa, el sujeto pasivo es el heredero. Hay exenciones, efectivamente, como toda norma existen unas exenciones que se aplican básicamente a todo lo que son bienes catalogados, a las administraciones, a las instituciones pues, con carácter educativo, con lo que respecta, por ejemplo, también la Cruz Roja, las daciones en pago. Lo último que habría que precisar que las daciones en pago, que desgraciadamente pese a estar gozando de una exención, no siempre se han aplicado en la realidad. ¿Cómo se calcula el impuesto? En este caso es importante un poco hacer un análisis de simplicidad, toda vez que como cuestión técnica es bastante compleja, pero un poco simplificando el tema, podemos definir que se calcula este impuesto en función a la aplicación de un porcentaje que se realiza sobre el valor catastral del terreno en el momento de la transmisión y teniendo en consideración los años que haya estado en manos del propietario este bien. Hablamos de un plazo máximo de hasta 20 años. ¿Existe un plazo para pagarlo? Efectivamente, existen unos plazos según se trate del tipo de transmisión. Si hablamos de transmisiones intervivos, es decir, que se realizan entre personas, como una compraventa, una donación, etcétera, hay un plazo de 30 días hábiles desde el momento que se produce la transmisión. En las transmisiones por causa de fallecimiento o mortis causa, el plazo es de 6 meses prorrogables a 6 meses más.
Es importante resaltar que, lógicamente, si no se cumple con abonar el impuesto en los plazos legalmente establecidos, pues estaremos sujetos a una serie de recargos, de multas, etcétera, que irán variando en función al transcurso del tiempo. Es decir, empieza con un coeficiente de un 5%, que se amplía a un 10, a un 15, hasta llegar a un 20%, y en los cuales se aplica además el interés de demora correspondiente. Es un impuesto legal. Es importante precisar que ha habido una serie de sentencias emitidas recientemente por el Tribunal Constitucional respecto a la validez, a la constitucionalidad o la nulidad de este impuesto. En ningún caso este tipo de sentencias va a suponer que se deje de aplicar el impuesto cuando realmente hay una correspondencia entre el incremento del valor del terreno. En este caso estamos hablando concretamente de la sentencia del 11 de mayo del Tribunal Constitucional, la 59/2017, que determinó que es nulo la aplicación de la plusvalía municipal cuando la transmisión se haya dado con pérdidas. De esta forma guarda coherencia con las sentencias que precedentemente emitió respecto pues, a la normativa foral tanto de Guipúzcoa como de Álava. Entonces existe una coherencia. Básicamente, digamos, el punto importante de esta sentencia es que determina que debe de tener un respaldo real la aplicación del impuesto, es decir, que efectivamente al momento de la transmisión se haya generado unas ganancias, por lo tanto se genera esa plusvalía. No obstante, se dan en la práctica muchísimas circunstancias en las cuales la transmisión se realiza sin ese beneficio o aún más con pérdidas. Es ahí donde se establece la inconstitucionalidad, porque bajo esta aparente, digamos, plusvalía o este incremento no se corresponde con la realidad. Estamos hablando de una ficción que atenta contra un principio constitucional que es de la capacidad económica. Por eso se determina su inconstitucionalidad, dejando lógicamente reservado para los legisladores estatales pues el desarrollo de esta sentencia, digamos, para su aplicación práctica. ¿Es posible su devolución? Efectivamente, es posible la devolución de las cantidades indebidamente pagadas. Es posible siempre y cuando podamos acreditar la pérdida al momento de la transmisión con respecto a la adquisición. Esos son los momentos que van a determinar si se ha producido una plusvalía o una pérdida. Es importante también haber reflejado esta pérdida a través de la declaración de la renta correspondiente y dentro del periodo que legalmente nos permite hacerlo. Estamos hablando que existe un plazo de prescripción de unos 4 años. ¿Cómo se acredita el valor real? El valor real se tiene que acreditar a través de la correspondiente prueba pericial, a través de los informes de empresas tasadoras, y podemos ver que en el mercado existe inclusive certificaciones desde los 90 euros en adelante. Entonces no estamos hablando de pruebas que sean excesivamente caras u onerosas. Panorama actual. En vista de la creciente, digamos, avalancha de demandas que pueda sucederse con ocasión de las reclamaciones de cantidades indebidas por el uso, digamos, o la aplicación inconstitucional de este impuesto en determinados supuestos, que no son pocos y no son muchos, obviamente se ha manifestado ya tanto la Diputación de Guipúzcoa como Álava a través de decretos en los cuales establecen un nuevo valor de referencia, porque el valor de referencia impuesto a la actualidad en la mayoría de los ayuntamientos y que establece es el valor catastral del terreno, como hemos visto, y el tema de la posesión del propietario por determinado número de años. Esos son los presupuestos que se establecen al momento de cuantificar, digamos, el gravamen de este impuesto. Establece un nuevo valor de referencia, y el valor de referencia, en coherencia con la sentencia del Tribunal Constitucional, es que efectivamente se aplicará la plusvalía siempre y cuando se haya producido un incremento respecto del valor de transmisión con respecto al valor de adquisición. Si en ese intervalo de tiempo se produce un incremento, habrá que aplicar la plusvalía. Caso contrario, no deberá aplicarse.
Finalmente, los pasos para reclamar. Llegados a este punto, pues lo primero que tenemos que hacer es, aunque no nos guste, tener que pagar el impuesto. Hay que pagarlo para evitarnos el tema de las sanciones, de los recargos, de los intereses de demora, etcétera. Entonces habrá que pagarlo. En segundo lugar, habrá que hacer la reclamación pertinente ante el ayuntamiento que nos corresponda. En este punto también es importante precisar que recomendamos que sean asistidos por un profesional del tema, porque es una cuestión ya bastante técnica en el cual se deberá reclamar la rectificación de esta imposición del impuesto, en vista también de la sentencia del Tribunal Constitucional, y la devolución de las cantidades indebidamente percibidas. Tenemos que agotar la vía previa administrativa, ya sea porque el ayuntamiento correspondiente nos posibilita hacer el recurso potestativo o el recurso de alzada. En ese caso tenemos que agotar la vía administrativa o en su defecto esperar a que transcurra el plazo del tiempo establecido para poder entender que hay un silencio administrativo, en este caso en sentido negativo, es decir, que deniegan la solicitud. Y finalmente, como último paso, tendremos que iniciar la correspondiente demanda a través de lo contencioso administrativo. Bueno, eso ha sido hoy, en esta tarde. Esperamos que haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención y recuerde que estamos en calle Ollerías 30, piso segundo, en Andújar, Jaén. Muchas gracias.